¿Ya pudieron descargar? Los que están con sus computadores pudieron descargar el Petrapub. Ya casi. Sí. Ya, muy bien. Entonces, vayan descargándolo. Vamos a revisar la primera parte, la parte teórica todavía. Y ya luego, al finalizar la clase, vamos a introducir a lo que es la modelación de la estructura en este software. ¿Ya? En la clase de mañana vamos a analizar lo que son los criterios de fallo. Entonces, por el momento vamos a llegar a lo que es el diseño del método racional, cuáles son sus componentes y hasta lo que sería la modelación de la estructura. Ya la clase de mañana interpretamos los resultados y comparamos con lo que es la anterior metodología. ¿Ya? Entonces, antes de pasar al método racional, habíamos hecho ejercicios y en varios de ellos teníamos una observación con lo que es el espesor de la carpeta, ¿verdad? Y en este caso, dadas las soluciones y la sensibilidad de los resultados que analizamos en una clase anterior, observamos también que si afecta lo que son los granulares, ya sea en lo que es la mejora de sus CV, de su módulo resiliente, al fin solo influyo en lo que es la estructura misma del granular, ¿ya? Si tengo que trabajar con lo que es la mezcla asfáltica o el asfalto en sí, observamos que la limitación de la ASTO viene en el tema del material, dado que el módulo, como máximo dentro de esta consideración del material, tengo casi hasta un módulo elástico de 4500 PSI, ¿sí? Más allá de ese rango no puedo afectarlo. Entonces, si bien el método ASTO 93 parece generar unos espesores altos de revestimiento en la carpeta asfáltica, es porque el material está atribuido a un cemento asfáltico convencional, ¿sí? Y no es aplicable este método para lo que son asfaltos modificados. Tampoco es correcto la extrapolación de resultados donde no tenemos más, en este caso, más coeficientes dentro de este diagrama. Por lo tanto, tendríamos que aplicar otro método de dimensionamiento, ¿ya? Dentro del ASTO 93 seguimos con dimensionamientos empíricos. ¿Por qué? Porque todos estos coeficientes, todo lo que son los coeficientes de materiales de la estructura, entre otros, están basados con lo que es la prueba de la ASTO. Entonces, están aplicados al tipo de material que ha sido seleccionado para ese ensayo de gran escala y bajo esas condiciones de serviciabilidad que habíamos revisado dentro del método, ¿ya? Si bien hay otros métodos paralelos, pues existe también lo que es el método del DNR, que surgió como una aplicación o una adaptación de la ASTO en el Brasil, y otra paralela que es el Instituto del Asfalto, que trabaja con nomogramas. En este caso, la mejora automática, bueno, el siguiente paso para lo que sería en este caso implementar lo que son asfaltos modificados sería utilizar un método racional, ¿ya? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer otro método empírico, que puede ser el DNR o el Instituto del Asfalto, pero ya que estamos sobre el ASTO 93, vamos a revisar cuál sería la mejora dentro de la consideración de este diseño, ya empleando lo que sería una mezcla asfáltica con un módulo diferente al que nos genera este tipo de método, ¿ya? Y para eso necesariamente tenemos que aplicar lo que son los métodos o el método racional. Para todo esto tenemos una bibliografía base. Vamos a revisar los puntos del texto del ingeniero Carlos Higuera. Permítanme un ratito colocarlo esto en pantalla. Acá. Pueden revisar ustedes todo este seguimiento de conceptos en el volumen 2. Ya habríamos revisado lo que es el pavimento flexible. Ahora vamos a pasar a lo que son los métodos racionales, ¿ya? Acá también dentro de este texto tienen lo que es el diseño mediante la Shell, que es del año 78. Tienen el diseño del ASTO 93, lo que es el método racional, que ahora vamos a empezar a revisarlo, y el Instituto Nacional de Vías, bueno, INVÍAS, porque este es ya un texto colombiano, y la del Instituto del Asfalto, ¿ya? Entonces, para la clase de hoy, para los que quieran guiarse, vamos a tomar los puntos que tenemos acá del método racional con algunos ejemplos y explicaciones adicionales.
Y también paralelamente les pediría que para la clase de mañana se revise lo que son las leyes del comportamiento de pavimentos flexibles, ¿ya? Necesito que se revise en este caso, no, perdón, es en este punto, la página 50, criterios fundamentales para el diseño de un pavimento, ¿ya? Entonces, para la clase de mañana, por favor, necesito que revisen el punto 1.17, criterios fundamentales para el diseño de un pavimento, que es con esto con lo que finalmente vamos a validar el método racional. El control a fatiga, control a deformación al abollamiento, control a la deflexión y todos estos esfuerzos y deformaciones admisibles. Ya acá tenemos diferentes criterios que vamos a ir revisando cómo lo aplicamos después. Tenemos a la deflexión hasta el punto 53. Entonces, de la página 50 a la página 53, mañana, por favor, ustedes tienen que revisar todos esos criterios fundamentales de diseño, porque al final este diseño termina comparando, en este caso, cómo es que se va a desempeñar a diferentes puntos de fallo que puede tener la estructura, ¿ya? Entonces, con ese antecedente, permítanme un momento. Bueno, con los antecedentes anteriormente mencionados para el acto 93, que creo que ya quedó comprendido con el ejercicio que realizamos hoy en clases, iniciemos por favor lo que es el método racional, ¿ya? Dentro de este método racional, en este caso, ¿cómo es que surge? ¿Ya? Este método surge debido a la necesidad de un método que tenga en cuenta la lógica de los mecanismos de falla. Recordemos que el mecanismo de falla del acto 93 es la pérdida de la serviciabilidad, ¿ya? Entonces, todo se basa en ese aspecto, hasta qué punto pierde la serviciabilidad del pavimento, pero no así en los mecanismos de falla, ¿sí? Que en los mecanismos de falla tenemos en este caso los principales que serían el abollamiento, la fatiga, ¿ya? Entonces, ese método anterior no considera esos puntos, por lo que entramos en esta otra consideración de diseño, ¿ya? Entonces, en cierta forma, este mecanismo o este tipo de método es incentivado frente a esas limitaciones que presentan los métodos empíricos, no solamente en este caso lo que es el hasta 93, sino también la limitación de otros métodos empíricos en los que son aplicables diferentes condicionamientos de materiales y a partir de eso recién se extrapola lo que son las consideraciones de diseño, ¿ya? Entonces, no tenemos en este caso lo que son aspectos de cómo es que este se llega a comportar en su vida futura dentro de lo que sería la utilidad misma de este pavimento. Bueno, ¿en qué consiste en este caso? ¿Qué características cuenta el método racional? ¿Ya? El método racional lo que va a hacer es considerar al pavimento como un medio elástico, ¿ya? Directamente considera que sobre todo este sistema del revestimiento, funciona como un mecanismo, como un sistema lineal, ¿ya? Como un sistema elástico lineal.
Y lo que son las capas granulares los considera como un sistema elástico no lineal. La capa subyacente son las capas granulares, ¿ya? En esta consideración va a ser una simulación de toda la estructura y lo que va a hacer es revisar la incidencia o el esfuerzo que tenga en este caso las diferentes cargas que van a transitar por esta estructura, ¿ya? A partir de esto, lo que va a hacer es utilizar métodos mecánicos o principios de la mecánica de sólidos para empezar a hacer la modelación dentro de la estructura, ¿ya? Y en este caso es donde se da o se menciona que este tipo de metodología ya tiene un enfoque mecanicista, ¿sí? No estamos hablando del método mecanicista como tal, que tiene muchas más funciones de clima vinculados y modelación de lo que es el tránsito, sino que ya va desde la parte básica en el que la estructura se comporta de una forma mecánica, ¿sí? Y para eso necesito sí o sí información del material. Para eso nos sirve todo lo que hemos revisado en la parte de caracterización de los materiales, ¿ya? Entonces, considerando que todos estos sistemas o estas capas van a tener un comportamiento específico, es que utiliza también algunos principios de generalización de la estructura, ¿sí? Porque bien sabemos que dentro de las capas granulares, pues no todos los puntos tienen la misma característica del módulo, ¿verdad? Entonces va a adoptar algunos principios generales para adoptarlos dentro de su dimensionamiento, pero que ya nos acerca un poco más a lo que sería en este caso la respuesta la respuesta misma del material en la estructura, más allá de simplemente basarnos en términos generales de aspectos empíricos del mecanismo del material, ¿ya? Para esto es que esta primera introducción de lo que es la representación de la estructura tiene esta característica mecanística, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a representar esta estructura dentro de un software, cualquier software que tenga en este caso evaluación de capas o evaluación por capas de una estructura, ¿sí? Modelación por capas o uso de teoría de capas, donde al final voy a revisar lo que son las respuestas de los esfuerzos y las deformaciones, ¿sí? A partir de esto, considero que tiene un comportamiento elástico lineal. Es parte de la suposición del diseño, ¿sí? Sabemos que no es homogéneo, que no es isótropo dentro de todas sus características, pero estoy haciendo esa generalización para un punto específico, ¿sí? A partir de esto, finalmente, cuando ya tengo estos resultados de esfuerzos y deformaciones, es que empleo los modelos de falla, ¿sí? Y estos modelos de falla volvemos a recaer en un carácter empírico. ¿Por qué? Porque volvemos a recaer en lo que son ensayos de laboratorio o pruebas a gran escala en los que pueda yo validar mi estructura. Sabemos que para las estructuras que son bastante, en este caso, para proyectos de gran tránsito, debería realizarse una serie de ensayos, ¿sí? No todos los ensayos son válidos, por ejemplo, para tránsitos que son relativamente pequeños. Entonces, para esos casos, puedo utilizar en este caso lo que son leyes de comportamiento de materiales generales que pueden aplicar esto, ¿sí? Y que de alguna forma pueda darme una aproximación del resultado, ¿sí? En la mayoría de los casos sería necesario que sí se obtenga el ensayo, ¿sí? Pero vimos que para estos tipos de resultados, módulos resilientes, módulos dinámicos, son ensayos bastante más complejos y que muy pocos laboratorios lo tienen a disposición, ¿ya? Entonces, en este caso, el tema va que ya entramos en un modelo mecanicista, porque ya tenemos lo que son el comportamiento elástico de las capas, ya tengo la respuesta de esfuerzos y deformaciones, pero hago la validación en modelos de falla que son empíricos. ¿Por qué? Porque necesitan la validación o, en este caso, el ensayo mismo de lo que sería el material para aspectos de abollamiento fatiga, ¿sí? Y este es un comportamiento experimental. Entonces, no me puedo despejar totalmente o no me puedo alejar totalmente de lo que es un mecanismo, un método de diseño empírico, pero sí ya puedo tener un resultado que vaya más acorde al tipo de material que tengo y que ya pueda yo predecir
cuál va a ser su modo de fallo, ¿sí? Porque vimos en este caso, en la ASHTO en ningún momento me decía, si no llego a este tipo de ejes o si el material no tiene este espesor, no voy a poder llegar al eje final. Realmente no tenía ningún punto de comparación para saber esa validación, ¿ya? Entonces, en este caso surge o tiene esa característica. Ahora, cuando estamos hablando de un método racional, van a existir muchos enfoques para este tipo de metodología, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde que yo pueda seleccionar, en este caso, los módulos o pueda tener la selección de materiales, mientras más específica sea mi selección, puedo entrar incluso en modelos viscoelásticos, como vimos que es la característica de una mezcla asfáltica, si es que yo tengo el ensayo mismo. O pueden ser modelos elásticos. Entonces, dependiendo qué información tenga, puedo tener mayor afinidad o no dentro de este procedimiento. Pero ya con el que pueda tener un tránsito de diseño, que pueda tener en este caso los módulos resilientes de la subrasante y las capas granulares, sepa en este caso las características de los materiales de los granulares y la mezcla asfáltica, puedo con todo esto realizar un prediseño, ¿sí? Y con este prediseño me refiero a poder utilizar un ASHTO 93, a poder utilizar un dato del Instituto del Asfalto, a poder utilizar un dimensionamiento del DNR, ¿sí? Cualquiera de estos métodos empíricos me puede dar un predimensionamiento que va a proponer un modelo de la estructura, ¿ya? Esta estructura, posteriormente, lo puedo modelar dentro de un software y ahí va un poco lo que vamos a revisar con el FITRAPAP. Vamos a realizar ese modelo y esa modelación, ese software, me va a proponer o me va a ofrecer lo que es el cálculo de esfuerzos y deformaciones, ¿sí? Con estos esfuerzos y deformaciones voy a empezar a hacer comparación con los modelos en este caso, que tenemos acá, los criterios fundamentales de diseño, que en este caso son los factores de control que voy a empezar a revisar, ¿ya? Entonces voy a poder hacer esa comparación con esas solicitaciones críticas y revisar si en esta estructura está dentro del ajuste de lo que puede soportar el material. O sea, si mi número de ejes, en este caso que va a transitar, es sobrepasa o en este caso está dentro del margen de solicitación de mi estructura, ¿sí? Y a partir de esto puedo hacer bastantes iteraciones hasta que finalmente cumpla con ese aspecto de solicitación, que yo no exceda esa solicitación del material, y ahí ya tengo el diseño final, ¿sí? Entonces, para lo que son estos métodos racionales, desde ya necesito un predimensionamiento previo, ¿sí? No puedo entrar a este método racional simplemente dándome espesores al azar, ¿sí? Ya tengo que tener una validación de un método que tenga una estandarización de procedimientos que me dan, en este caso, los espesores, y a partir de estos otros cálculos lo que hago es revisar las solicitaciones críticas al fallo del material, ¿sí? Y con eso, a través de varias iteraciones, puedo finalmente decir, este es mi diseño final bajo las características del material que tengo de diseño, ¿ya? Entonces, en este caso, los métodos racionales del tránsito puedo tener desde lo que son ejes equivalentes hasta lo que son espectros de carga, dependiendo de qué información yo tenga, ¿sí? Nuevamente, para lo que son estos módulos, puedo tener desde ensayos que yo mismo realice hasta lo que serían, en este caso, algunas características de módulos que yo puedo obtener por correlaciones, ¿sí? Y lo mismo para lo que son las características de los materiales que voy a ir caracterizando. Entonces, si bien podría o parece ser un método más avanzado, ¿sí? No vale la pena aplicar este tipo de metodologías cuando yo no tengo suficiente calidad de información, ¿sí? Como ya llega a ser tan específico, ¿sí? Si no tengo la misma calidad de información para poder nutrir al sistema, realmente me quedo corto con la aplicación de esta metodología, ¿ya? Entonces, recuerden que en este caso el diseño de la estructura del pavimento no va a depender tanto del método, ¿ya? No importa si ustedes hacen con un ASHTO 93, hacen con un Instituto del Asfalto, hacen con un método racional. Lo que importa en este caso es que ustedes tengan la certeza que la caracterización de los materiales que han trabajado, la estimación correcta del tránsito
y la buena y la correcta elección de lo que sería en este caso correlaciones entre otros, sea adecuado para nutrir a su método en el cual están dimensionando, ¿ya? Entonces, un tanto la desventaja de este método racional es que requiere ensayos mucho más sofisticados que los que pueden requerir, en este caso, los métodos empíricos, ¿sí? ¿Es esta parte todo claro? ¿Se entendió? Ok, ya. Sí. Entonces, continuamos. Antes de iniciar todo esto, voy a la gran pregunta, ¿sí? ¿Qué se entiende por esfuerzo y qué se entiende por deformación? Porque si vamos a continuar sobre este tema, tenemos que entender la diferencia clara entre un esfuerzo y una deformación. ¿Es lo mismo? Pregunto para ustedes, hasta la fecha, yo creo que en varias otras asignaturas han ido ya revisando lo que es esta característica de trabajar con esfuerzos y deformaciones, ¿sí? ¿Es lo mismo? No, no, Inge. ¿Cómo los pueden? No, Inge. ¿Mm? José Armando, ¿alguna definición para qué es esfuerzo y qué es una deformación? Ya, Isabel dice esfuerzo es una carga por unidad de área. ¿Y qué es la deformación? Sería el cambio de forma o dimensión del objeto tras aplicarse una carga, ya sea tracción o compresión. Ya, entonces es un cambio de longitud, ¿verdad, Américo? Sí. Ya, entonces, permítame, voy a escribir aquí la participación. Ya, entonces vamos un poquito a su definición, ¿ya? Sí, entendemos, bueno, si todo esto se va a basar en esfuerzos y deformaciones, que nos quede claro que es un esfuerzo y que es una deformación, porque si no, estuviéramos sobre las nubes, ¿no? Vamos entonces, en este caso, a hablar de lo que son esfuerzos y deformaciones en pavimentos flexibles. Bueno, esto lo pueden encontrar en el libro del ingeniero Augusto García, ¿ya? Y vamos a empezar a revisar en este caso qué pasa cuando una carga de una rueda transita sobre la estructura de un pavimento, ¿ya? Esta carga se va a aplicar dentro de un área específica a la superficie del pavimento y poco a poco va a existir distribución de esfuerzos verticales y horizontales bajo lo que sería esta estructura. Se va a ir disipando a medida que vaya transitando. Y esto se relaciona mucho con lo que es el tema o la modelación de Boussinesq, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos encontrar en este caso? Tenemos la distribución de esfuerzos verticales, que sucede bajo la línea de rueda, ¿sí? Que en este caso va absorbiendo la capa que es más rígida y se va disipando hasta que llega hasta la subrasante. ¿Qué dijimos que tienen todos los métodos de dimensionamiento? Protegen la subrasante, ¿sí? Entonces, todas las capas que se coloquen encima de la subrasante, la misión que tienen es proteger esta y que lo que sea en este caso los esfuerzos aplicados se vayan disipando hasta que en este caso quede protegido, ¿ya? ¿Qué va a pasar en este caso con lo que sería también la distribución de los esfuerzos horizontales? En la primera parte, en la superficie, tengo lo que es la compresión, tengo una línea de intercambio y tengo finalmente la tensión. Y también tengo aspectos de temperatura. Sabemos en este caso que la mezcla asfáltica hereda características del asfalto, del cemento asfáltico, por lo tanto es altamente susceptible a la temperatura. Y efectivamente vemos que el mayor gradiente de temperatura se da en la capa asfáltica, que poco a poco se va disipando y finalmente los granulares no tienen esa
característica de transmitir la temperatura dentro de ellas, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos hacen que este componente o esta característica de la mezcla asfáltica sea viscoelástica. Si posteriormente nosotros empezamos a revisar lo que sería la disipación de estas cargas y en en este caso podemos decir que una estructura que no es de escala, por si acaso, simplemente para mostrar que bajo este efecto de carga existe una deflexión dentro de la estructura, empezamos a revisar que justo debajo de la rueda tengo un punto de compresión y en la fibra inferior tengo lo que es una tensión del material, ¿ya? Entonces, esto se va a ir representando, o lo que voy a hacer, lo que me va a ofrecer los modelos de materiales es, en este caso, obtener estas respuestas de la modelación, ¿ya? Pero recordemos nuevamente que es un esfuerzo, ¿sí? Si buscamos el término esfuerzo dentro de lo que es algunos textos en inglés, lo van a encontrar con el término de estrés, ¿ya? Esto les voy recalcando porque a veces cuando buscamos la traducción, a veces lo traduce de forma errada a lo que es deformación, que es strain, que es el siguiente punto que estamos viendo, ¿ya? Entonces, efectivamente, el esfuerzo es una fuerza por unidad de área, ¿ya? Y está dado por en este caso, sigma, ¿ya? Y puede ser cualquier área, o bueno, cualquier carga dentro de un área. ¿Y qué unidades va a tener? En este caso, puede ser de presión sobre área, en este caso estamos hablando de newtons sobre metro cuadrado, pascales, megapascales, PSI, que es lo que hemos estado trabajando con ustedes con el método anterior. Y pueden ser en este caso de tipo normal, cortante, axial, que esto ya lo han revisado en otras asignaturas, ¿verdad? En este caso queda claro que es un esfuerzo. Todos ya han podido apuntarlo, vayan apuntándolo por favor, porque ya mañana tenemos clase presencial y espero no estén buscando sus celulares. ¿Ya? Entonces vayan apuntándolo en sus cuadernos. Necesitamos revisar estos conceptos en las clases presenciales. ¿Ya? ¿Puedo pasar al concepto de deformación? Sí. Ya. Sí. Entonces, deformación en este caso corresponde, bueno, si lo buscan su traducción es strain, ¿sí? Viene por la designación de epsilon minúscula, ¿ya? Y es un cambio en longitud referente o respecto a una longitud original, ¿ya? Y como tenemos mismas unidades, esta relación es adimensional, ¿ya? Entonces, esta relación de deformación es causada por el cambio de longitud sobre la longitud original de un cierto material. ¿Sí? Esto estamos hablando de forma general aplicado a todos los materiales que tenemos en esta circunstancia. ¿Ya? ¿Y qué hacemos regularmente nosotros? ¿Dentro de qué aspecto trabajamos? ¿En una deformación elástica o dentro de una deformación plástica? ¿Cómo han ido trabajando la deformación en otras asignaturas? Cuando trabajan, por ejemplo, con el acero, ¿dentro de qué rango trabajan? ¿Dentro del rango elástico o dentro del rango plástico? Elástico. Ya, en este caso trabajamos dentro del rango elástico, hasta donde yo pueda, en este caso, exigir al material, pero que éste no llegue hasta un punto de rotura, ¿verdad? Entonces, para esta circunstancia, cuando estoy trabajando con una deformación, siempre trabajo dentro de la característica o el rango elástico. El momento que paso a una deformación elástica, puedo llegar fácilmente a la ruptura, y eso es lo que evitamos en todo tipo de material en la parte de ingeniería civil, ¿sí? Aplicado para aceros, aplicado por hormigones, aplicado en este caso para lo que son pavimentos flexibles. ¿Listo? Entonces, todo lo que queremos hacer siempre es trabajar dentro del rango elástico, y ese va a ser el punto donde yo trabaje también con las mezclas. ¿Listo? Ahora, en este caso siempre hemos hablado de la rigidez, ¿ya? Y la rigidez no es más que la relación del esfuerzo sobre la deformación, ¿sí?
Hemos hablado de la rigidez de la mezcla asfáltica, hemos hablado de la rigidez, la rigidez de lo que son los hormigones, etc. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando en este caso de la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación, ¿ya? Y para los materiales elásticos se les denomina módulo de elasticidad, módulo elástico, módulo de Young, dependiendo del material con el que esté trabajando, módulo dinámico, si quieren, para lo que sería la mezcla asfáltica, ¿ya? Entonces, todos estos módulos que hemos ido trabajando es una representación de lo que es la rigidez, ¿ya? Que es el esfuerzo sobre la deformación del material que estoy trabajando. ¿Y qué busco? Nuevamente, siempre recalcar esto, siempre estoy trabajando dentro del rango elástico porque sé que si llega al punto de falla, en este caso, realmente el material termina colapsado. ¿Listo? Hasta esta parte quedó claro. Ahora lo que estamos hablando, cuándo es un esfuerzo y cuándo es una deformación. Aparte, dentro de este tipo de modelación, de lo que va a ser los métodos racionales, trabajamos también con otra relación, ¿ya? Que es la relación de Poisson. Tal vez no lo han trabajado en otro tipo de asignaturas, ¿ya? Pero lo que pasa con la relación de Poisson es que es una constante elástica de un material, ¿ya? Y en este caso, nos proporciona la medida del estrechamiento de una sección que en este caso va relacionando lo que son las deformaciones, ¿ya? Entonces, este módulo de Poisson, nosotros dentro de esta metodología vamos a aplicarlo para lo que son las mezclas asfálticas y para lo que son los granulares, ¿ya? Si bien podemos decir que el granular no trabaja de una forma elástica, de alguna forma este tipo de metodología hace o tiene una serie de principios en los que aplica para que pueda, en este caso, simplificar su diseño, ¿ya? Entonces, lo va a aplicar, pero por el esquema mismo de simplificar lo que sería la metodología, ¿verdad? Que es lo que tratamos con este tipo de modelos mecanicistas. Hasta esta parte quedó claro qué es la relación de Poisson. Vamos a ver qué valores tenemos para lo que es la relación de Poisson aplicado para lo que son los el revestimiento y los granulares, ¿ya? ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos conocer el siguiente concepto que está vinculado con la deflexión, ¿ya? Un ratito. Y tenemos la relación de la deflexión. ¿Qué es este caso? En este caso estamos hablando de un cambio de longitud, ¿sí? Este cambio de longitud está dado en unidades de milímetros o micrómetros, ¿ya? Que era lo que dijimos que puede, en este caso, que se mide la deformación del material, ¿ya? Estamos hablando que este caso que tengo acá, esta deflexión de la estructura va a ser medida dentro de esta relación. Y en este caso estamos hablando de un cambio de longitud que puede estar en milímetros o puede estar en micrómetros, ¿ya? Estaremos hablando de esta unidad. ¿Hasta esta parte todo claro? Sí. Ya. Permítanme, en este caso, creo que estoy viendo que están todos 100 estudiantes conectados. Me parece que las llamadas de Meet permiten solo 100 personas. Voy a abrir un siguiente enlace para personas que no estén conectadas y que les sea difícil entrar. Ya, permítanme un ratito, voy a hacer ese cambio o esa habilitación de otra sala. Se les ha dado la dirección, ¿ya? Entonces, por favor avisen para quien tenga ese problema. Bueno, continuamos entonces. Ya, una vez que ya hemos revisado lo que son esfuerzos y deformaciones dentro de este concepto, vamos a pasar a lo que son los principios de las características del material, ¿sí? Hay algunas generalidades que se aplican dentro de este diseño en las que menciona que el material, primeramente, es un material homogéneo,
es isótropo, es linealmente elástico y tiene una semilongitud infinita, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Vamos con lo que son materiales homogéneos. Al hablar que es un material homogéneo, voy a mencionar que en este caso en cualquier punto de la estructura, todos los materiales tienen el mismo módulo, ¿sí? Es decir, es un material único dentro de todo el sistema. Sabemos que esto no es cierto, pero es un principio de las características de los materiales para este tipo de metodología. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Pasemos entonces Sí. al siguiente punto, que nos referimos con que el material es isótropo. ¿Ya? Cuando hablamos que el material es isótropo, estamos mencionando que el material tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Estamos hablando que tiene el mismo módulo en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. ¿Ya? Este es el siguiente o el segundo principio de este tipo de metodología. Después, el otro principio que maneja es que todo el material es linealmente elástico. Sabemos que para todos los casos esto varía, que no es cierto en este caso o aplicado para todos los procedimientos, ¿ya? O para todos los materiales. No todos trabajan dentro de una región elástica, mucho menos lo que son los granulares. Pero en este caso es una generalización que se da dentro de este principio, ¿ya? Y luego tenemos, en este caso, que el material tiene una semilongitud infinita. ¿A qué nos referimos esto? Dentro del punto de aplicación de la carga, el suelo de fundación, si tiene un espacio de 6 veces el diámetro de la aplicación de carga, se considera que ya el espacio es infinito. ¿Dónde tenemos en este caso este tipo de aplicación? Cuando estamos trabajando con una subrasante. Todas las capas tienen espesores, excepto la subrasante, ¿sí? Y en ese caso, sí se aplica lo que sería este concepto. ¿Listo? Ya. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Pasamos entonces ahora al siguiente punto o al siguiente concepto que necesitamos saber para esta metodología, que es la teoría de capas. ¿Ya? ¿De qué forma o cómo surge la teoría de capas? En este caso, tenemos lo siguiente. Inicia la teoría de capas con los primeros evaluaciones que tiene Bucinescu, ¿sí? Y esto lo han trabajado mucho en lo que son la parte de granulares, ¿ya? Que habla de la aplicación, en este caso, de cómo se resuelve matemáticamente la tensión generada por una carga puntual, ya que está actuando en un semiespacio. Recordemos que en este teorema de Bucinescu trabaja lo que sería la aplicación de una carga puntual en el semiespacio, o estaríamos en la primera capa, ¿verdad? Y a partir de esto sale lo que es el bulbo de presiones de Bucinescu y se va analizando en este caso cuál es el efecto de esta carga puntual dentro del semiespacio infinito. Notemos que dentro de la teoría de Bucinescu estamos hablando con una capa infinita, ¿sí? No tenemos en este caso espesores intermedios o cambios del material dentro de este procedimiento. Entonces, posterior a Bucinescu se evidenció algunos puntos de lo que sería en este caso los módulos que tienen las capas. Inicialmente fue desarrollado para una carga puntual, ¿sí? Y esta teoría de las ecuaciones de Bucinescu fueron después ampliadas a lo que son cargas uniformes y distribuidas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa ya no la aplicación de un solo punto, sino que tenemos todo un radio de aplicación de lo que sería la rueda, ¿verdad? Entonces hubo adaptaciones, hubo mejoras de lo que sería, en ese caso, la carga de Bucinescu. Algunos autores empezaron a trabajar ya sobre lo que es el semieje. Recordemos que el eje patrón es de una rueda doble de eje simple, ¿verdad? Tenemos el eje simple y en este caso empezamos a trabajar sobre el semieje,
estaríamos hablando de estos dos puntos de contacto de la rueda, ¿ya? Por lo tanto, si el eje patrón es de 8.2 toneladas, el semieje es de 4.1 toneladas y cada una de las ruedas ejercería 2.05 toneladas dentro de la aplicación de la carga, ¿ya? En este caso, lo que se ha ido haciendo es mejorar este sistema de lo que sería una carga puntual. Sabemos que no es puntual, pero posteriormente se ha ido dando ya un sistema de aplicación de carga distribuida, ¿ya? Y esto se ha ido analizando posteriormente qué pasa sobre su punto de aplicación bajo la rueda, o en este caso al centro de las dos ruedas a diferentes profundidades, ¿ya? Y es así que dentro de esta aplicación, o dentro de lo que sería también lo que nosotros vamos a revisar, es que cuando una rueda está en contacto con el pavimento, en sí va a depender su área de contacto de la presión de la llanta de la rueda, ¿sí? Si la llanta está menos inflada, va a tener un área de contacto más rectangular. Si la llanta tiene una presión de inflado específica, ya va a tener incluso un área de contacto circular, ¿ya? Entonces, esta caracterización de lo que sería ya un área distribuida de aplicación ha sido mejorada dentro de estos avances que se han ido dando de diferentes autores de lo que son la aplicación de cargas, hasta llegar a lo que sería la teoría elástica multicapa, ¿ya? En la que tenemos n cantidad de capas, ¿sí? En la que tenemos una aplicación de una carga que va por un radio de aplicación de carga y es distribuida. Pero necesitamos, en este caso se hizo aproximaciones en las que cada capa se sabe que es continua, bueno, por propiedad específica o principio de este tipo de material, es homogénea, es isotrópica, es linealmente elástica, el material no tiene peso y es infinito, ¿sí? Y en este caso, las capas intermedias tienen un espesor dado, a excepción de la última capa que se considera infinita, ¿ya? Esta teoría multicapa fue pasando por la teoría de 2 capas, 3 capas, hasta la teoría de las n capas, que es lo que actualmente aplican los softwares que, por ejemplo, vamos a revisar con el PitraPAP, ¿ya? Esta caracterización o esta solicitud elástica tiene bueno, en este caso, llega a ser bastante complejo, y lo que vamos a trabajando ya con esta teoría de las capas en una teoría elástica, que finalmente se aplican los programas de cálculo, que el más antiguo en este caso es el CIN 5, el BISAR, tenemos el DEPUB, que lo maneja el texto colombiano, el programa PitraPAP, que en este caso es de la Universidad de la NAM de Costa Rica, ¿ya? Entonces, hoy vamos a revisar hasta lo que es el PitraPAP y cómo es que se caracteriza este material, ¿ya? Entonces, bajo todo este sistema de explicación de principios, de qué es un esfuerzo de formación, de cuáles son los principios del material, cuál es la teoría de capas, es que podemos entrar recién a lo que es el diseño de un pavimento flexible por el método racional, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos, las variables generales de diseño que se está trabajando? En este caso está dado por lo que serían estos puntos de acá, que ustedes también lo van a encontrar en el texto de profesor Carlos Higuera. Me parece que esta es la página, no sé, acá es la página 111, ¿ya? Entonces en la página 111 ustedes van a tener más detalles de esta metodología, que es lo que vamos a revisar ahora, explicando algunos conceptos que ustedes quieran validar, ¿ya? Comenzamos entonces. Tiene todos estos puntos. Hoy vamos a llegar hasta la modelación de la estructura, ¿ya? Que va a ser en el PitraPAP. Mañana empezamos con este cálculo de esfuerzos y deformaciones, lo que son deformaciones admisibles, y después vamos a hacer las comparaciones para el diseño definitivo de la estructura. ¿Qué pasa con este método? ¿Se recuerdan que en este caso el ASTO 93 acá les daba como resultado un espesor del pavimento, ¿ya? Cuando estábamos realizando en este caso un ASTO 93, acá retrocedo en las diapositivas, cuando teníamos un método ASTO 93, todas estas variables lo que finalmente nos generaba era que nos determinaba espesores de la estructura. Lo que pasa con este método racional es que
lo que me genera es una predicción del desempeño. Por lo tanto, necesito un previo o un método que me haga el predimensionamiento, ¿ya? Y a través de eso voy trabajando. Ricardo. ¿Alguien levantó la mano? A ver, un ratito voy a fijar la... Ricardo, ¿tienes alguna consulta, perdón? Bueno, no, creo que se equivocó. Ya. Entonces, continuamos. Ya. Entonces, nuevamente, acá, tenemos los siguientes puntos. Estimación del tránsito de diseño, velocidad de operación, evaluación de condiciones climáticas, caracterización de materiales, relaciones de Poisson, criterios de comportamiento y modelos de falla de los materiales y modelación de la estructura. Hasta ahí llegamos hoy, ¿ya? Vamos revisando la primera parte. Vamos con el tránsito de diseño. Entonces, cuando estoy hablando del tránsito de diseño, puedo trabajar ya sea con los ejes equivalentes o puedo trabajar también con lo que sería en este caso los espectros de carga, ¿ya? Si estoy trabajando con ejes equivalentes, que normalmente va a ir por 8.2 toneladas, voy a caracterizar los ejes que circulan por el carril de diseño para la proyección del periodo de vida útil que trabajamos. Pregunta, ¿podemos utilizar lo que es el tránsito que hemos calculado del AARSTO? Nuevamente, para este diseño podemos usar lo del AARSTO. Sí. ¿Ya? Sí, okay. Sí, ¿por qué podrían utilizarlo? El método de, en este caso, de lo que es el AARSTO 93, el cálculo de tránsito que tiene, si bien lo hace para un eje de 8.2 toneladas, ¿qué punto importante tiene? Ustedes lo aplican para el concepto que maneja el AARSTO, que es la pérdida de serviciabilidad, ¿verdad? Cuando ustedes revisan lo que son los ejes o los factores de daño según la serviciabilidad final, están afectando a los ejes equivalentes conforme al daño que va a generar ese tipo de tráfico para el tipo de pavimento que están seleccionando, para la serviciabilidad que están seleccionando, ¿verdad? Entonces, si bien podrían aplicarlo, tomen en cuenta que el cálculo del tránsito del AARSTO es específico para lo que es el método del AARSTO 93, ¿ya? Para este método podrían aplicar mismos conceptos y en este caso tendrían que sacar ustedes su propio cálculo de daño de carga, pero en este caso aplicado para el eje que están trabajando, ¿ya? ¿A qué me refiero? Les sugiero en este caso revisar el texto también, en este caso el tomo 1 de Carlos Higuera, de este texto de Carlos Higuera, pero el tomo de tránsito, ¿ya? A ver, permítame. Higuera, relacionada, Estoy haciendo el volumen 2. Aquí vamos a buscar el volumen 1. Acá tienen el volumen 1, donde habla el tema de tránsito, pero en este caso, lo que serían los factores de daño pueden ocupar con este daño de acá, o sea, con este efecto de acá, para cada carga que tienen,
y ajustarlo de forma general sin el concepto de serviciabilidad, ¿ya? Entonces pueden aplicar esta equivalencia de factores del peso o del tonelaje para calcular ese efecto, ¿ya? Esto lo pueden encontrar en la página 60 del tomo 1. Entonces tomen en cuenta que cuando ustedes trabajan estos factores de equivalencia del AESTO, están trabajando para lo que son estos ejes equivalentes, pero con el daño que genera dentro de la estructura. Por eso ustedes tienen estos factores asociados. Si quieren no aplicar esto, tendrían que hacerlo de forma general con las ecuaciones generales de diseño, ¿ya? Eso como tema de afinamiento dentro de esta consideración. Ahora, ¿qué más necesitamos aparte del tránsito? Necesitamos conocer el eje de diseño, ¿ya? Regularmente lo que vamos a trabajar es un eje equivalente de 8.2 toneladas, específicamente en el semieje, ¿ya? Y este semieje lo que necesitamos es revisar esta área de contacto que tiene la aplicación de las dos ruedas. Necesitamos para ello saber la presión de inflado de las llantas, porque a medida que esté menos inflado va a tener una menor, en este caso, a medida que esté menos inflado va a tener una mayor área de contacto, ¿ya? Esa presión nos da el área de contacto y es también necesario conocer esta separación entre las llantas de este semieje, ¿ya? Esa es una característica que se va a modelar, porque solo voy a modelar este semieje dentro del diseño, ¿ya? ¿Esa parte queda claro? Sí, ¿no? Vayan prestando atención, para ustedes mañana tienen que hacer la modelación de una estructura, ¿ya? Y lo van a subir en el claro. Ya. Si nadie dice nada, voy pasando. Entonces, el siguiente punto importante es la velocidad de operación. ¿Para qué nos sirve conocer la velocidad de operación? En este caso, la velocidad de operación está dado por el diseño geométrico de la vía y lo que nos va a servir es para aplicar la frecuencia, a qué frecuencia de diseño va a tener en este caso la mezcla asfáltica, ¿ya? Sobre todo para determinar el módulo del asfalto, el módulo que va a tener la mezcla asfáltica, ¿ya? Entonces, a través de esta velocidad, puedo aplicar esta ecuación y con esta frecuencia empezar a revisar cuál es el módulo de la mezcla asfáltica. Recordemos que esto está dado, o en este caso la velocidad de operación, está dado por el diseño geométrico, ¿ya? ¿Esa parte queda claro? Sí. Ya, pasamos entonces a la evaluación de las condiciones climáticas y regionales. ¿Qué necesitamos dentro de esto? Necesitamos conocer la temperatura media anual durante los últimos 10 años, ¿sí? Eso pueden encontrarlo en cualquier dato del CENAMI, en la página del CENAMI. Necesitamos conocer la precipitación media anual y el número de días con lluvia en el año, ¿ya? Estos otros dos puntos, de hecho, ya nos servían para lo que era el AESTO 93, ¿sí? Efectivamente, también para validar lo que son el efecto de la precipitación. Esta temperatura media nos sirve para caracterizar la temperatura promedio del lugar, ¿sí? Sabemos que una mezcla, a medida que trabaja en lugares más fríos, va a tener una mayor rigidez, y si trabaja en lugares más cálidos, el módulo va a bajar de forma drástica, ¿ya? Entonces, lo que calculábamos por el AESTO 93, que solo nos calcula por una temperatura de 20 grados centígrados, puede no ser aplicable para lugares donde tengamos efectos de mayor promedio de temperaturas bajas, o para lugares que sean más cálidos, ¿sí? En todo caso, acá ya podría revisar cuál es el efecto de la temperatura dentro de la mezcla y eso va a afectar su módulo, ¿ya? Y ese módulo va a ser colocado dentro de la simulación. Pasamos entonces a otro punto, que sería la caracterización de los materiales. De esta forma, bueno, materiales ya los hemos visto las primeras semanas de la asignatura. Para todos los casos necesito el módulo resiliente de los suelos, en este caso de la subrasante, y de los materiales granulares, que correspondería a la subbase y a la base, ¿ya? Necesito el módulo dinámico de las mezclas o de la mezcla que voy a utilizar. Y si no tengo, en este caso, ninguno de estos dos datos, puedo utilizar relaciones empíricas de uso general, ¿ya? Entonces, son datos, como habíamos mencionado. Este método necesita ensayos más específicos y tal vez ese sea su desventaja. Al ser más específico, a veces estos datos no los tengo,
y la relación empírica puede llegar nuevamente a tener un esquema de salir fuera de los límites mismos del material que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de caracterización de materiales, puedo decir en este caso que el módulo resiliente puedo aplicarlo por la metodología de la Shell, que en este caso trabaja el módulo resiliente por el espesor de lo que sería en este caso la capa subbase y la aplicación del módulo resiliente del que se apoya, ¿ya? Entonces, puedo usar de forma general este tipo de correlación. Puedo utilizar también la de Barker, que tengo en este dato, y tengo su desglose acá. Esto lo van a encontrar nuevamente en el texto de Higuera, justamente en el punto en el que estamos revisando el tema de los materiales. ¿Sí? Acá tenemos capas granulares en el mismo punto de la metodología racional y ustedes pueden encontrar el desglose de esto, ¿ya? Entonces les sugiero tenerlo a mano, o si quieren, para que sea más fácil para las clases, que puedan imprimirlo, ¿ya? Hasta esa parte queda claro. Tenemos acá los módulos para su base y los módulos para lo que es la base, ¿ya? ¿Por qué no lo hemos aplicado antes en el método del Ashton 93? Porque en este caso, este módulo depende del espesor de la capa de la subbase, depende del espesor de la capa. ¿Y qué estábamos haciendo con el Ashton 93? Estábamos determinando espesores. Por eso es que no podíamos aplicar este tipo de correlaciones, ¿ya? Ahora que ya tenemos un predimensionamiento anterior, sí podemos aplicarlo y sí puedo tomar en cuenta estas ecuaciones, ¿sí? Lo mismo acá, la metodología Barker también toma en cuenta el espesor de la capa subbase, ¿ya? Tenemos eso para la capa subbase, tenemos los datos para la capa base, está en el mismo punto, está en el mismo texto, en la parte inferior, ¿sí? Hasta ahí estamos todos, nadie se ha perdido. Todo claro. Bueno, ya, entonces pasamos a las capas asfálticas. Acá tal vez sea un poquito esquema limitante, ¿ya? Porque este módulo de la mezcla asfáltica depende mucho del tipo de material con el que esté trabajando, ¿ya? Entonces, regularmente puedo tener lo que son curvas maestras, que les voy a mostrar un ratito más a qué nos referimos con eso, y no tenemos, digamos, alguna ecuación que nos sea tan sencilla de ubicar, ¿ya? A partir de esto les voy a mostrar qué hago con datos de laboratorio y cómo puedo sacar estos datos con laboratorio y cómo va variando según la temperatura. Ya, eso vamos a empezar a revisarlo en un ratito más. Esto me gustaría, a ver, si no les muestro ahora, un ratito. Ya. A ver. Ya. Regularmente cuando tenemos el ensayo de un módulo dinámico de lo que es una mezcla asfáltica, tenemos diferentes temperaturas ensayadas y diferentes frecuencias aplicadas, ¿ya? ¿Para qué sirven estas frecuencias? Precisamente para trabajar con este punto que estábamos viendo acá, de la velocidad del material, ¿ya? La velocidad de aplicación del material. Toma acá una velocidad de lo que sería el vehículo que está circulando, lo paso a frecuencia y esta frecuencia puedo ir simulándolo dentro del el ensayo, ¿ya? Entonces, esto lo hago para frecuencias bajas, muy bajitas, estas frecuencias muy altas, ¿listo? Y tengo como resultado el módulo, tengo en este caso el ángulo de fase, cuánto pierdo, cuánto tengo en la parte elástica y cuánto tengo en la parte plástica, ¿ya? Y esto lo voy trabajando para diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, acá
tenemos por un asfalto convencional 50-70 y eso tengo por un modificado con caucho, ¿ya? Esto ahora puedo llevarlo a lo que es esto también, bueno, si tienen los datos de lo que son los módulos de mezclas, pueden trabajar con el Pitra y Modding, ya que es otra aplicación de la nave. Entonces acá voy a pasar a megapascales por grado centígrado y voy a trabajar con estos resultados y voy a modelar cuál es la resistencia o el módulo dinámico de esta mezcla. Estas son las curvas que tenemos para representación del material. Aquí empezamos a revisar cómo se comporta el material para una diferente temperatura, ¿ya? Supongamos acá voy a revisar para lo que es una temperatura de 30 grados. Y en este caso, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, a ver, vayamos. Si reemplazan aquí una velocidad de 80 kilómetros hora, ¿cuánto sería su frecuencia? $12,73. Ya, 12,73. Vamos a aplicar, digamos, en este caso, un valor de frecuencia en Hertz, en este caso de 12. ¿Cómo ven que es el resultado del módulo? ¿Cuánto tenemos acá? 3.175.86 megapascales, ¿verdad? Ahora, este mismo resultado vamos a validar para una zona fría. Supongamos que en promedio tenemos 15 grados en esa zona, ¿verdad? ¿Cómo va el módulo? ¿Notan? Parece que aumentó. Ha aumentado, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a tomar aquí. Voy a tomar voy a tomar una hojita de cálculo. Aquí estoy trabajando. Acá, estoy trabajando con un asfalto modificado. ¿Ya? Aquí. Un asfalto modificado con caucho. Entonces, para, en este caso, 30 grados centígrados, ¿no? Tengo el siguiente resultado. Aquí, para 30 grados centígrados. Y una frecuencia de 12 que sería casi 80 kilómetros, ¿verdad? Entonces, voy a tomar esta captura de pantalla. Un ratito, aquí. Y voy a tomar ahora, perdón. Para 15 grados centígrados. Quiero cambiar la temperatura a 15. Y voy a tomar en este caso la captura. ¿Notan el efecto, en este caso, de la diferencia de los módulos? Para el primer caso, para 30 grados centígrados, llego a 3.175.86 megapascales. Para el segundo caso, llego a 13.303.06 megapascales. Entonces, ese es el efecto de la temperatura dentro del módulo de una mezcla, ¿sí? Pero estos datos que ven acá se puede obtener siempre y cuando se tenga el resultado, ¿sí? O sea, se tenga en este caso el equipo para hacer este procedimiento.
Tal vez en su momento no les he mostrado lo que era lo que en este caso es un módulo dinámico de la mezcla. Voy a pasar acá para que algunos puedan revisarlo. Disculpe, Inca. Dime. ¿Cuál sería ese ángulo de fase que aparece en la columna de la derecha, perdón? Uy, ¿cómo te explico? ¿Te acuerdas del ángulo de fase de las mezclas de lo que eran los cementos asfálticos? A mayor ángulo de fase que pasa con el cemento asfáltico. Sí, un poco. Es el mismo esquema, pero aplicado para la mezcla. Tendré que mostrar la diapositiva anterior. ¿Ya? Sí, está bien. Entonces, les voy a poner en este caso estos métodos de ensayo de los módulos. Pueden revisarlo para ver qué es lo que estamos trabajando con la mezcla. Creo que hay alguno de la NAME o de LEMCO, pero en este caso estamos hablando de los resultados que sería de este ensayo de módulo. Lo que estamos obteniendo son estas respuestas sinusoidales, ¿ya? Y estas respuestas sinusoidales, lo que vamos obteniendo, finalmente se replica, estas respuestas sinusoidales finalmente se va replicando en este esquema de datos, y estos datos es lo que estamos simulando dentro de este esquema de cálculo de módulo dinámico, ¿ya? Como ven, el módulo dinámico llega a ser un tanto más complejo y depende mucho de la frecuencia y depende mucho de la temperatura, ¿ya? Entonces, es por eso que les decía que en este caso pueden aplicar lo que son estas curvas maestras. Acá les dice, pueden aplicar la curva maestra cuando no tienen la información, ¿ya? Y esta curva maestra aplica que para una misma mezcla puedo tener una curva específica de diseño y a partir de esto saber cuánto es el módulo a partir de la frecuencia y la temperatura que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, si no tengo cómo obtener mediante este software, con los datos mismos del diseño, puedo de alguna forma trabajar con estas curvas maestras en sí, ¿ya? Estamos hablando, esta es una curva maestra y estos son los resultados que me salen de forma dinámica. ¿Esa parte queda claro? Los materiales. Sí. Ya, estamos viendo lo que es el tema de... los materiales, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a las relaciones de Poisson, ¿ya? La relación de Poisson, en este caso, para los materiales viales, trabajamos de forma general con este rango, ¿ya? Para concretos asfálticos, generalmente es 0,35. Para una base granular o subbase, trabajamos con un dato de 0,40. Para los finos o granulares, trabajamos con un dato de 0,5. Observen que a medida que el material es más rígido, su coeficiente de Poisson es más pequeño, ¿ya? Si vamos en este caso, por ejemplo, a lo que sería un material tratado con cemento, revisen que aquí los datos están entre 0,15 y 0,25, ¿verdad? A medida que tenemos unos suelos más arcillosos, o en este caso con más finos, el rango se va ampliando. Pero estos rangos son los relativamente utilizados dentro de este diseño, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la definición de los criterios de comportamiento y modelos de falla de los materiales, que en este caso les pido que para mañana vayan revisando la página 50 de este texto. La página 50 de este texto para que vayan analizando lo que son las características de los criterios fundamentales de control de fatiga, control de abollamiento y de flexión, ¿ya? Y abajo les voy explicando todos los puntos hasta la página 53. Ahora, yo me paso directamente a lo que sería en este caso la modelización de la estructura, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Necesitamos en este caso en el PITRA-PAF cargar el número de capas, el módulo de elasticidad de cada capa, coeficiente de Poisson, espesores, número de cargas, posición de la carga aplicada, la fuerza y los puntos de medición, ¿ya? Para todos
si es que no revisamos, terminamos ahora, también lo que es el VitraPAP tiene sus ejemplos base. Entonces, para quien abra el VitraPAP, tiene estas dos condiciones, todas estas ventanas. La primera les explica cuáles son sus fundamentos. Si tienen ustedes acá, hay un ejemplo aplicativo que lo pueden replicar y revisar cómo sale el resultado. ¿Ya? Ahora vamos a empezar con estas características, o vamos ya relacionándonos un poquito con estas características, con las capas, las cargas, los puntos y los resultados. ¿Ya? Para mañana lo que necesito es que todos ustedes tengan la información para los dos ejercicios del diseño. ¿Ya? Los dos ejercicios que tenemos en este caso es el ejemplo 1 y el ejemplo 2 que han trabajado. ¿Ya? Para eso necesito que ustedes dispongan cuál es el valor del módulo en pascales, cuál va a ser el coeficiente de Poisson, el espesor específico para esos dos procedimientos. ¿Ya? ¿Cuántas capas tenemos para el primer ejemplo? O el primer ejemplo, ya un poquito avanzando en esto. ¿Cuántas capas tenemos? Tenemos 3, 4 para la primera. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos revestimiento, ¿sí? Tenemos la capa base. Tenemos la capa subbase. Y la subrasante. La subrasante es una capa, no, pero necesito darle un estrato inferior, ¿ya? Sus módulos, ustedes tienen los módulos, ahora creo que los tienen en PCIs y algún rato los hemos sacado en megapascales. Necesito que esto lo vayan revisando para mañana. Coeficiente Poisson para revestimiento, ¿cuánto sería? ¿Cuánto teníamos el coeficiente de Poisson? 0.35 para la primera capa. Para la capa granular, 0.40. La subbase también tomo 0.40. Y la subrasante toma el valor de 0.50. ¿Ya? El espesor de la primera capa, ¿cuánto teníamos en metros? Acá tenemos que tener en metros. ¿Cuánto serían para la primera capa? Para el primer ejercicio que hemos obtenido. Ahí tenemos, cálculo. Eso sin las correcciones que hicimos, ¿verdad? Sin las correcciones, el primero que hemos obtenido. El revestimiento es 0.14 metros. Ya, entonces acá sería 0.14. ¿Cuánto nos sale la capa base? 0.15. Ya. Y la subbase 0.27. 0.27, ya. Acá si se dan cuenta, la subrasante no nos permite colocarlo, ¿ya? Vámonos a ver este módulo. Vamos a colocar en módulos cuánto tenemos acá de material. Tenemos los datos en megapascales, ¿verdad? 4.000 PSI a pascales, ¿cuánto sale? Eh, 2.757,9. A megapascales, perdón. A megapascales es eso. Ah, pascales, ¿cuánto sería?
¿Le sale eso? Sí. 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 Ya. El otro que tendríamos en este caso. Para la capa base, ¿cuántos megapascales teníamos? $246.09, ¿verdad? ¿Está bien ese dato? Sí. Ya, para el otro caso teníamos 143. Y para la rasante teníamos 49.35. ¿Está bien ese dato? Sí. Voy a revisar acá. Si hay una celda en blanco. Aquí me tiene que cambiar este punto. Creo que no me salta este dato. Ya, una vez que tengo esto, puedo ir aquí a la flechita y me revisa si todo está bien. Entonces, ahí me acepto. Estas cargas. Para estas cargas, voy a pasar rápidamente a este ejemplo de acá. Acá. Esta caracterización de cargas se las dejo para ustedes para que lo puedan completar esta mañana. Y tenemos el siguiente esquema. Vamos a considerar que nuestro eje X está en el centro de las ruedas y el Y está pasando por los puntos centrales. ¿Ya? Estamos tomando este semieje patrón. ¿Ya? Entonces, a partir de esto tengo que darles puntos de contacto. ¿Ya? El primer punto de contacto que voy a tener es la aplicación de esta rueda, pero sobre la superficie. El siguiente punto de contacto que voy a tener es al terminar el revestimiento asfáltico. Y el tercer punto de contacto es al final del revestimiento. Al final de la subrasante, que sería un punto de control siguiente. ¿A qué me refiero? Voy en este caso. Acá. Primer punto de control, acá en el revestimiento. Siguiente punto de control al final de la capa de revestimiento. Y último punto de control justo al nivel de la subrasante. ¿Ya? Tomen en cuenta que el eje X está acá en el centro y el eje Y está tomando en cuenta las ruedas. Y a partir de eso toman el punto 1, 2 y 3. Y ese es lo que se considera dentro de este ejemplo. ¿Ya? Dentro de este número de puntos a considerar. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ya, entonces para todos, nuevamente voy a poner esta gráfica de acá. Estamos representando estos puntos. Hacer aquí un lápiz. Acá. Perdón. Tengo el primer punto de control aquí entre las ruedas. ¿Ya? Siguiente punto de control aquí en el revestimiento asfáltico. Tercer punto de control acá en la subrasante. Pero en este caso es necesario revisar si el mayor esfuerzo se da entre las ruedas o el mayor esfuerzo se da en este caso bajo la rueda. Entonces acá tendría un siguiente punto de control bajo la rueda, en este mismo punto y en este mismo punto. ¿Ya? Vayan analizando para eso cómo vamos a diferenciar esta distribución dentro de esos ejes para la clase de mañana. ¿Listo? Y queda también pendiente el tema de lo que son estos valores de la página 50 a la 53. Vayan revisándolo a detalle. ¿Ya? Hasta esa parte quedamos hoy. Continuamos mañana en la clase presencial.
Está bien, Inge, hasta luego. Si quieren, para mañana pueden traer sus portátiles para ir acompañando lo que es el procedimiento de la clase. ¿Ya? Está bien, Inge. Listo, nos vemos mañana. Gracias por su atención. Hasta mañana. Hasta mañana.